Hay un momento que casi nadie ve, no es cuando lloras, no es cuando discutes. Es ese segundo exacto en el que miras el teléfono, lo bloqueas, lo desbloqueas y sientes como algo dentro de ti se encoge. No porque no te amen, sino porque estás a punto de rogar. Quizá no con palabras, quizá no diciendo por favor quédate, pero con la energía, con el impulso, con ese movimiento interno que te empuja a escribir un mensaje que sabes que no deberías enviar. Si estás aquí, es porque reconoces ese estado, esa tensión silenciosa en el pecho, esa mezcla de esperanza y humillación que nadie te enseñó a nombrar. Rogar amor no siempre se ve como súplica, a veces se disfraza de solo quiero aclarar las cosas, de necesito cerrar este ciclo, de si no digo algo ahora, lo perderé para siempre. Y ahí es donde empieza el desgaste. No porque amar esté mal, sino porque cuando persigues, algo esencial se rompe dentro de ti, tu centro, tu presencia, tu dignidad silenciosa. Tal vez recuerdas la primera vez que te sentiste así. Al principio no dolía, era solo interés, luego se volvió ansiedad, después, necesidad y un día te descubriste midiendo tu valor en respuestas, en tiempos, en señales mínimas. Una palabra tardía podía arruinarte la tarde. Un silencio podía volverte loco por dentro y sin darte cuenta, dejaste de estar contigo para vivir pendiente de alguien más. Eso no es amor. Es apego desesperado buscando seguridad. Y no te culpo, porque nadie nos enseña a sostener el vacío sin correr a llenarlo. Nadie nos habla del miedo que aparece cuando el otro se distancia, ese miedo primitivo que susurra, si no haces algo ahora, te abandonan. Entonces escribes, explicas, justificas, te adelantas, cedes. Y cada vez que lo haces, algo se apaga un poco más. No es que la otra persona gane poder sobre ti, es que tú lo entregas, poco a poco, intentando comprar tranquilidad emocional. Pero escucha esto con calma. Rogar amor nunca ha hecho que alguien te vea con más claridad. Nunca ha despertado respeto, nunca ha creado conexión real. Solo ha creado cansancio interno. Porque en el fondo, mientras más te esfuerzas por sostener algo que se está yendo, más te abandonas a ti. Hay una tristeza muy específica en ese estado. No es solo la pérdida del otro, es la pérdida de ti mismo. Te vuelves reactivo, hipervigilante, siempre atento a cambios mínimos en el tono, en las palabras, en los gestos. Vives interpretando señales como si tu paz dependiera de descifrarlas bien. Y así, el amor deja de ser un lugar seguro, y se convierte en un campo de tensión constante. Respira un momento. No para calmarte rápido, no para superarlo, solo para estar aquí, sin huir. Porque este punto, justo este, es importante, aquí empieza algo diferente. No con fuerza, no con decisiones dramáticas, sino con una pausa. Una pausa interna. El momento en el que, por primera vez, no corres detrás de la ansiedad. El instante en el que notas el impulso y no lo obedeces. Ese silencio inicial se siente extraño, casi antinatural, como si estuvieras fallándote, como si quedarte quieto fuera peligroso. Pero no lo es. Es el primer gesto real de autocontrol emocional. Y no tiene nada que ver con castigar al otro, ni con demostrar frialdad, ni con manipular. Tiene que ver con algo mucho más profundo, volver a habitarte. Porque cuando dejas de rogar, no pierdes amor, recuperas presencia. Y desde ahí, la historia empieza a cambiar. Cuando eliges no correr detrás de ese impulso, el cuerpo reacciona, la mente protesta, el silencio se vuelve ruidoso. Aparecen preguntas que no pediste, ¿y si piensa que no me importa? ¿Y si este silencio lo empuja a irse? ¿Y si estoy perdiendo mi última oportunidad? No es intuición, es miedo hablando con urgencia. El apego no grita, susurra rápido, insistente, convincente, te hace creer que el movimiento constante es amor, cuando en realidad es ansiedad buscando alivio. Y aquí sucede algo que casi nadie te explica. El dolor que sientes cuando no escribes no es por la otra persona, es por la costumbre de anestesiarte con contacto. Durante mucho tiempo, cada mensaje fue una dosis, cada respuesta, una validación momentánea, cada explicación, una forma de calmar el miedo al abandono. Entonces, cuando paras, el sistema entra en abstinencia emocional. No porque seas débil, sino porque estabas condicionado. Condicionado a creer que tu valor se confirma afuera. Condicionado a sentir que si no haces algo, algo malo pasa. Condicionado a confundir presencia con persecución. Por eso el silencio duele al inicio, no porque esté mal, sino porque revela todo lo que venías evitando sentir.
La soledad, la incertidumbre, la parte de ti que aprendió a sobrevivir adaptándose, cediendo, rogando sin palabras. Quédate ahí un momento, no para sufrir más, sino para observar con honestidad. Nota cómo el impulso sube y baja. Cómo no mueres por no escribir. Cómo el mundo no se cae por no explicar. Cómo el otro no desaparece mágicamente por una pausa. Y aunque una parte de ti aún quiere correr, otra empieza a despertar. Una parte más lenta, más firme, menos reactiva. Esa parte no necesita ganar, no necesita convencer, no necesita ser elegida desesperadamente. Solo necesita estar. Aquí es donde el silencio deja de ser ausencia y se vuelve espacio. Espacio para escuchar lo que de verdad estaba pasando dentro de ti. Espacio para darte cuenta de cuánta energía estabas entregando a cambio de migajas emocionales. Espacio para sentir sin negociar tu dignidad. Porque cuando persigues, estás diciendo algo sin darte cuenta, estás diciendo, mi paz depende de ti, y ninguna relación sana se construye desde ahí. El autocontrol emocional no es represión, no es tragarte lo que sientes. Es permitir que la emoción pase, sin convertirla en acción impulsiva. Es sentir el nudo en el pecho, y no correr a desatarlo con mensajes, es aceptar el miedo, sin obedecerlo. Y en ese acto pequeño, silencioso, interno, empiezas a recuperar poder. No poder sobre el otro, poder sobre ti. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando el otro responde, o cuando vuelve, o cuando entiende. Ocurre cuando tú ya no te pierdes en el proceso. Y aunque todavía no lo sepas, esa quietud que ahora parece incómoda, es la misma que más adelante se sentirá como calma. Con el paso de los días, algo sutil empieza a moverse dentro de ti. No es alivio inmediato, no es felicidad, es claridad. Una claridad silenciosa que no llega con respuestas, sino con preguntas diferentes. Ya no te preguntas tanto qué está haciendo el otro, empiezas a preguntarte qué te estaba pasando a ti. Te das cuenta de cuántas veces hablaste cuando necesitabas ser escuchado, de cuántas veces explicaste cuando en realidad querías sentirte seguro, de cuántas veces confundiste cercanía con intensidad. Y sin drama, sin reproche, ves el patrón. El apego no nace del amor profundo, nace del miedo a perder conexión, de ese miedo antiguo que se activa cuando el otro se vuelve impredecible. Por eso el cuerpo se tensa, por eso la mente se acelera, por eso el silencio parecía intolerable. Pero ahora, algo es distinto. Ya no te mueves automáticamente, hay un segundo de espacio entre lo que sientes y lo que haces. Ese segundo es todo. Porque ahí eliges. No reaccionar, no justificarte, no correr detrás de una versión de amor que te exigía desaparecer. Empiezas a notar cómo cambia tu energía. Ya no estás disponible desde la urgencia, estás presente desde la estabilidad. Y aunque nadie te lo diga, eso se siente. La ausencia de persecución no crea vacío, crea peso, presencia real. Porque cuando dejas de empujar, la dinámica se revela sola, lo que tenía fuerza, permanece, lo que dependía de tu esfuerzo constante, se debilita. Y eso duele, pero no destruye, acomoda. No estás castigando a nadie con silencio, estás dejando de forzarte a sostener algo que solo existía si tú lo empujabas. El silencio, visto desde aquí, no es una estrategia, es un límite interno. Un límite que dice, no voy a seguir negociando mi calma para que me elijan, no voy a seguir explicando mi valor, no voy a seguir llamando amor a lo que me vacía. Y por primera vez en mucho tiempo, tu cuerpo empieza a relajarse. Duermes un poco mejor. Respiras más profundo, tu mente deja de girar en círculos constantes. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás luchando contra ti. Aquí aparece algo nuevo, autorrespeto. No el que se grita, no el que se demuestra, el que se siente. Ese respeto que no necesita ser visto para existir, que no depende de reacciones externas, que no se rompe con un silencio ajeno. Y aunque todavía hay momentos de duda, ya no te traicionas para evitar el abandono. Porque empiezas a entender algo esencial. Si para que alguien se quede tienes que rogar, perseguir o explicarte sin parar, entonces ya estabas solo. Y aceptar eso no te vuelve frío, te vuelve honesto. A medida que esa honestidad se asienta, algo más profundo ocurre, dejas de idealizar el pasado, dejas de aferrarte a lo que pudo haber sido. Empiezas a ver la relación como fue, no como la necesitabas. Recuerdas los momentos de confusión, las señales mixtas, las veces que sentiste que tenías que cuidarte de decir demasiado o demasiado poco. Y te das cuenta de algo incómodo, pero liberador,
La mayor parte del sufrimiento no vino del amor, vino de la incertidumbre sostenida. De esperar, de anticipar, de vivir emocionalmente suspendido. Eso cansa el alma. Por eso el autocontrol emocional no es una técnica, es una forma de respeto hacia tu sistema interno. Cuando eliges no escribir, no perseguir, no justificarte, no estás siendo orgulloso, estás dejando de autoabandonarte. Y aquí aparece una verdad que al principio cuesta aceptar. El amor que necesita ser rogado no es amor que pueda sostenerte. Puede ser intenso, puede ser familiar, puede activar memorias profundas. Pero no es seguro. Y tú no naciste para vivir en alerta constante. No naciste para interpretar silencios como amenazas. No naciste para mendigar presencia. El silencio que ahora sostienes no es vacío, es contención. Contención de impulsos que antes gobernaban tu comportamiento, contención de palabras que salían desde el miedo, contención de una versión de ti que solo sabía amar perdiéndose. Y cuanto más sostienes ese silencio interno, más te das cuenta de que no estás perdiendo a nadie. Estás soltando una dinámica. Una dinámica donde tu valor se medía por cuánto dabas, por cuánto aguantabas, por cuánto te adaptabas. Esa dinámica te pedía renunciar a ti a cambio de migajas emocionales. Y ya no estás dispuesto. No porque seas duro, sino porque estás cansado de desaparecer. Aquí comienza la disciplina emocional. No como control rígido, sino como fidelidad a ti. Elegir no reaccionar no te hace indiferente, te hace consciente. Elegir el silencio no te hace manipulador, te hace íntegro. Porque ya no actúas para provocar una respuesta, actúas, o no actúas, desde coherencia interna. Y esa coherencia se siente como estabilidad. Una estabilidad que no depende de mensajes entrantes, ni de promesas, ni de explicaciones tardías. Depende de algo mucho más sólido, tu capacidad de permanecer contigo, incluso cuando duele. Y en esa permanencia contigo, empiezas a notar algo que antes pasaba desapercibido, el ruido baja, la urgencia se disuelve, la mente, poco a poco, deja de correr. No porque ya no importe, sino porque ya no gobierna. Antes, cada pensamiento era una alarma, cada recuerdo, una invitación a volver atrás, cada silencio, una amenaza. Ahora, los pensamientos siguen apareciendo, pero no los sigues. Los observas pasar, como olas que ya no te arrastran mar adentro. Eso es presencia. No estar desconectado, estar enraizado. Y desde ahí, algo cambia en la forma en que te percibes. Ya no te defines por si alguien te elige. No te mides por la atención que recibes. No negocias tu valor en conversaciones inciertas. Empiezas a sentir una solidez interna, discreta, sin espectáculo. Una solidez que no necesita demostrarse. Y aunque una parte de ti todavía recuerda el apego, ya no quiere volver a ese lugar. Porque sabes lo que costó salir. Salir del estado de espera, salir del autoengaño, salir de la idea de que amar es insistir. Aquí entiendes algo esencial. El amor sano no se mendiga, no se persigue, no se mantiene a fuerza de explicaciones. El amor sano ocurre donde hay calma, donde hay reciprocidad natural, donde no tienes que traicionarte para pertenecer. Y si eso no está, no lo creas tú solo. El silencio, cuando nace del respeto propio, no cierra puertas, aclara realidades. Revela quién está dispuesto a encontrarte a mitad de camino, y quien solo estaba cómodo mientras tú cargabas con todo. Y esa claridad, aunque al inicio duela, termina siendo un alivio. Porque ya no te preguntas qué hiciste mal. No te preguntas qué más podrías dar. No te preguntas cómo cambiar para que te amen. Empiezas a preguntarte algo más honesto. ¿Esto me hace bien? Esa pregunta cambia todo. Porque desde ahí el poder ya no está en convencer, está en elegir. Elegir desde calma, elegir desde dignidad, elegir sin miedo a perderte. Y cuando eliges así, incluso la soledad se siente distinta. Ya no es abandono, es espacio. Espacio para respirar, para volver a escucharte, para reconstruirte sin urgencia. Ese espacio es libertad emocional. Con esa libertad, algo se acomoda en lo más profundo, no es euforia, es quietud. Una quietud que no depende de que alguien vuelva, escriba o explique, una quietud que no se rompe con el recuerdo. Porque ahora sabes algo que antes no veías con claridad. El mayor desgaste no fue perder a alguien, fue perderte a ti intentando sostenerlo. Y al reconocer eso, ya no hay rabia, no hay necesidad de revancha, no hay impulso de demostrar nada.
Solo comprensión. Comprensión de que hiciste lo mejor que supiste con el nivel de conciencia que tenías. Comprensión de que el apego fue una respuesta, no un defecto. Comprensión de que hoy ya no necesitas repetir la historia. El silencio que antes te asustaba, ahora te protege. Te protege de volver a hablar desde la herida, de volver a negociar desde el miedo, de volver a entregar tu centro por una promesa incierta. Y si el otro aparece, ya no corres. Escuchas, sientes, observas. No desde desconfianza, desde estabilidad. Porque ahora sabes permanecer en ti incluso en presencia del otro. Ya no te diluyes, ya no te adelantas, ya no te encoges para que te acepten. Y si no aparece, tampoco te rompes. Porque tu vida ya no está en pausa esperando una respuesta, sigue. Con días tranquilos, con momentos de introspección, con una paz que no grita, pero sostiene. Aquí el amor deja de ser una urgencia y se convierte en una elección. Una elección que solo haces cuando hay respeto mutuo, cuando hay presencia real, cuando no tienes que rogar para quedarte. Y si eso no está, te quedas contigo. Sin drama, sin discurso, sin huida. Porque aprendiste algo fundamental. El autocontrol emocional no te aleja del amor, te acerca a él desde un lugar donde no te pierdes. Y desde ese lugar todo lo que llegue será distinto. Y esa diferencia se siente incluso antes de que alguien nuevo aparezca. Se siente en cómo caminas, en cómo respiras, en cómo ya no te explicas de más. Te das cuenta de que tu energía ya no está dispersa. No está repartida entre pensamientos obsesivos, suposiciones y escenarios imaginarios, está contigo. Antes, gran parte de tu día se iba en revisar el pasado, en releer conversaciones, en imaginar futuros que dependían de una respuesta ajena. Ahora, el tiempo vuelve a ti. No porque olvidaste, sino porque dejaste de girar alrededor de alguien que no estaba disponible emocionalmente. Eso cambia tu postura interna. Ya no miras desde abajo, no esperas señales para sentirte seguro, no te adaptas preventivamente para evitar el abandono. Estás completo, incluso en la incertidumbre. Y desde ahí, empiezas a notar algo muy claro. Muchas de las cosas que llamabas amor eran ansiedad buscando alivio. No por maldad, no por debilidad, sino por una necesidad antigua de sentirte elegido. Pero ahora, la elección empieza en otro lugar. Empieza cuando decides no escribir aunque el impulso esté ahí. Cuando decides no justificarte aunque el silencio incomode, cuando decides no ofrecer más de lo que el otro puede sostener. Eso no te vuelve inaccesible, te vuelve claro. Claro contigo, claro con tus límites, claro con lo que ya no estás dispuesto a repetir. Y esa claridad genera algo poderoso, respeto interno. Un respeto que no depende de resultados, que no se rompe si el otro no responde como esperabas, que no se negocia por atención momentánea. Desde ahí, si alguien se acerca, no te entregas de golpe. Te quedas presente, observas cómo te sientes, notas si hay calma o tensión. Y si hay tensión constante, no te quedas. No porque no puedas, sino porque ya sabes lo que cuesta ignorarte. El autocontrol emocional no te endurece, te afina. Te enseña a sentir sin perderte, a amar sin desaparecer y a vincularte sin rogar. Y ese aprendizaje no hace ruido, no necesita ser anunciado, se manifiesta en lo que ya no haces. En los mensajes que no envías, en las explicaciones que no das, en las persecuciones que eliges soltar. Ahí, sin que nadie lo note, termina una vieja versión de ti. Y empieza otra, más tranquila, más íntegra, más libre. Esa nueva versión no aparece de golpe. No llega con promesas ni con certezas absolutas, llega con una sensación distinta en el cuerpo. Menos apretada, menos ansiosa, más presente. Ya no te despiertas con la necesidad de revisar el teléfono, ya no te acuestas repasando lo que dijiste o lo que faltó decir. Tu mente, por primera vez en mucho tiempo, descansa. Y en ese descanso, empiezas a escucharte con más honestidad. Notas cuando algo no te gusta, cuando una dinámica te tensa, cuando una persona despierta más inseguridad que calma. Antes, ignorabas esas señales, las justificabas, las racionalizabas. Ahora no. No porque seas frío, sino porque aprendiste que tu cuerpo sabe antes que tus palabras. El autocontrol emocional te devuelve esa escucha interna, esa capacidad de sentir sin correr, de notar sin reaccionar. Y eso cambia por completo la forma en que te vinculas. Ya no entras a una relación intentando asegurarla, no das de más para evitar que se vaya, no te adelantas para no perder. Entras desde equilibrio.
Y si el equilibrio se rompe, no te quedas luchando solo. Te retiras con respeto, sin discursos largos, sin cerrar puertas con rabia. Simplemente te mueves hacia ti. Eso, aunque no lo parezca, es un acto profundo de amor propio. Porque ya no necesitas demostrar tu valor. No necesitas convencer a nadie de que eres suficiente, lo sabes. Y desde ese saber silencioso la vida se acomoda de otra manera. Las relaciones ya no son el centro de tu estabilidad emocional. Son un complemento, un espacio de encuentro, no de salvación. Y si no hay encuentro real, no hay traición en elegir la soledad. Hay coherencia. Porque ahora entiendes algo que antes dolía demasiado aceptar. No todo vínculo está destinado a quedarse y eso no define tu valor. Define compatibilidad. Define momento, define disponibilidad emocional. Y tú ya no estás disponible para perderte. Estás disponible para la calma, para la reciprocidad, para un amor que no te pida desaparecer. Ese es el lugar al que llegas cuando dejas de rogar. No un lugar de dureza, sino de paz. Desde esa paz, miras hacia atrás y casi no reconoces a la persona que fuiste, no con vergüenza, con compasión. Comprendes por qué insististe, por qué explicaste, por qué aguantaste más de lo que dolía. Lo hiciste buscando conexión, buscando hogar, buscando sentirte seguro en alguien más. Y ahora sabes que esa búsqueda no era errónea, solo estaba dirigida hacia afuera. Hoy, ese hogar empieza en ti. No como una idea bonita, sino como una experiencia real. Te sientes contigo incluso cuando hay silencio, no necesitas llenarlo, no necesitas huir. Y si el recuerdo vuelve, ya no te arrastra. Lo miras, lo dejas pasar. Porque ya no estás intentando cambiar el pasado ni forzar el futuro, estás aquí. Y aquí, por primera vez, no falta nada esencial. El autocontrol emocional no te quitó sensibilidad, te devolvió centro. No te volvió indiferente, te volvió íntegro. Aprendiste que amar no es perseguir, que cuidar no es sacrificarte, que insistir no es profundidad. Aprendiste que el amor real no necesita ser rogado, porque se encuentra donde hay presencia mutua. Y si no está, no te destruyes intentando crearlo. Te eliges. Sin ruido, sin orgullo, sin necesidad de que nadie lo valide. Porque ya no estás intentando que alguien se quede. Estás comprometido contigo. Y desde ese compromiso todo lo que llegue será distinto. No porque el mundo cambió, sino porque tú ya no te mueves desde la herida. Te mueves desde calma, desde claridad, desde respeto propio. Ese es el verdadero cierre. No cerrar una historia con alguien más, sino cerrar el ciclo de rogar amor. Y al hacerlo no te endureces. Te liberas. Y esa libertad no se anuncia, no se publica, no se explica. Se vive. Se siente en la forma en que ya no necesitas respuestas inmediatas, en cómo el silencio externo ya no desordena tu mundo interno, en cómo puedes estar a solas sin sentir que algo anda mal. Ahora entiendes que la paz no llega cuando alguien vuelve, llega cuando tú ya no te vas de ti. El amor deja de ser una urgencia, deja de ser una prueba, deja de ser una negociación constante. Se vuelve algo simple, presente, honesto. Y si no está, no hay pánico, hay aceptación. Porque ya no estás buscando que alguien te complete, estás completo incluso en la ausencia. No necesitas cerrar conversaciones, no necesitas últimas palabras, no necesitas explicaciones que nunca llegaron. El cierre ocurrió dentro de ti. Ocurrió el día en que dejaste de rogar, el día en que elegiste el autocontrol por encima del impulso, el día en que entendiste que tu dignidad no se negocia por amor. Ahora caminas más lento, sientes más profundo, reaccionas menos. No porque ya no importe, sino porque ya no te pierdes. Y desde este lugar, cualquier relación futura será distinta. No nacerá del miedo, no crecerá desde la ansiedad, no se sostendrá a fuerza de esfuerzo unilateral. Nacerá desde la calma, desde el respeto mutuo, desde la presencia real. Y si no llega, también está bien. Porque aprendiste algo esencial. Estar solo con paz es infinitamente más digno que estar acompañado rogando amor. Y en ese entendimiento silencioso, sin ruido, sin promesas, sin exigencias, descansas. Por fin.